Muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a este espacio. Buenos días, Señor. Ese tiempo que apartamos cada mañana para estar en la presencia del Señor, estudiar su palabra y a través de ella ser edificados, recibimos enseñanzas, somos corregidos. El Señor nos da promesas, el Señor nos enseña a vivir. Es una bendición poder tener al Señor en nuestras vidas, tener su palabra y tener esa bendición de tener el Espíritu Santo, de haber sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, haber sido lavados con la sangre del Cordero y haber sido escogidos por el Señor para ser sus hijos, para ser parte de Él mismo, de su iglesia, de su cuerpo. Estamos en este tiempo en la cuenta del Omer. Comenzamos ya este camino de crecimiento, de recogernos para examinar nuestras vidas a la luz de la palabra del Señor, y ha sido una experiencia maravillosa. Muchas gracias a todos los que han venido siguiendo este estudio, a los que cada día están esperando con ansiedad que llegue la meditación diaria. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, por suscribirse al canal, por hacer parte de esta comunidad de hombres y mujeres sencillos, pero con un corazón dispuesto y anhelante de conocer al Señor. Quiero animarle a que le dé me gusta a este audio, compártalo con otras personas, comparta este link donde más pueda hacerlo. Es un trabajo muy sencillo, pero que puede repercutir en la bendición, en la salvación y en la transformación de muchas personas que ni siquiera usted y yo conocemos, pero son alcanzadas a través de estas tecnologías. Una vez más, gracias a todos aquellos que nos ayudan con sus ofrendas para el sostenimiento de la iglesia, para que podamos continuar con esta obra hermosa de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. El Señor le recompense la generosidad de su corazón. Únase al canal, suscríbase si todavía no lo ha hecho, y vamos a disponer el corazón para lo que el Señor nos quiere entregar ahora, y que estemos sí en esa disposición de aprender y de trabajar de la mano del Espíritu Santo para que cada día nosotros seamos llevados a la estatura de ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo en nosotros. Hoy es un día especial. Hoy es el día número 40 de contar Omer. Repita conmigo. Hoy es el día número 40 de contar Omer. ¿Y por qué es un día especial? Recordemos que la cuenta del Omer comenzó el día siguiente a la resurrección. Y el Señor Jesucristo, dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a leer ese versículo, dice, a quienes también, en el versículo 3, después de haber padecido, o sea, su muerte, se presentó vivo, su resurrección, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días estuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Ya no estaba con las multitudes como en el Evangelio, con sus discípulos, haciendo ¿qué? Hablándoles acerca del reino de Dios. Yo le animo que este domingo a las 12 del día esté pendiente, que va a recibir el link para que usted pueda conectarse y recibir en directo el estudio que dará mi esposo sobre este día especial y lo que viene después del día 40, después de que el Señor se va al cielo, es llevado al cielo, y todavía nos quedaba para el día 50, 10 días. O sea que pensemos que en un día como hoy, hace un poco más de 2000 años, el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, subió a los cielos, resucitado y en victoria. Y eso para nosotros es
poderoso, porque nuestra fe y la fuerza de nuestras vidas está basada en la resurrección y el saber que ese Redentor, que ese Salvador está vivo y vive por siempre. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio acerca del fruto del Espíritu Santo, que está enmarcado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu se manifiesta de 9 maneras, como lo enseña la Biblia, y no está hablando de otra cosa más que del carácter de Cristo. La Biblia nos habla de que nosotros vamos creciendo hasta que el carácter de Cristo se forme, y uno a veces pensaba, ¿y cómo es el carácter de Cristo? Pues el carácter de Cristo está enmarcado en esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, que como ya hemos venido estudiando estos días, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, y hoy vamos a estudiar la mansedumbre. Vaya, nos preguntamos muchas cosas cuando llegamos a este punto. Cada manifestación del fruto nos ha llevado a examinarnos, a orar al Señor, porque nos damos cuenta que estamos bajitos, que nos falta todavía crecer y que es el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y llegamos a una manifestación que vamos a aprender muchísimo y vamos a ser muy corregidos, porque vamos a hablar de la mansedumbre. De acuerdo al diccionario, la mansedumbre es definida como docilidad, humildad, suavidad, tranquilidad, dulzura. Una persona mansa tiene estas características en su carácter. Hablando en el entorno bíblico, podríamos definirlo como esa predisposición que hay en el alma del creyente que le permite sufrir con paciencia las ofensas que le hacen, sin irritarse, sin guardar resentimientos, sin tener deseos de venganza. Entonces, solamente con la definición, nosotros quedamos en shock, porque vamos a mirar nuestro carácter y la mayoría de nosotros, en lugar de ser mansos, como nos dice la Biblia, nos comportamos como iracundos. Algunos nos dicen cerillita, fosforito, porque por cualquier cosa ya explotamos, estamos a la defensiva, siempre estamos así alertas, y si nos dicen A, nosotros echamos el abecedario completo. Y hay personas que por su temperamento no lo manifiestan abiertamente, se quedan callados, pero su mirada lo deja ver, cómo se muda su rostro, y luego está guardado en el corazón ese mal sentimiento de la ira, del enojo, del rencor. Entonces, unos porque lo gritamos y somos explosivos, y otros porque se lo callan, pero igual desarrollan ese mismo sentimiento pecaminoso del enojo, de la ira, del resentimiento, y algunas personas los lleva al odio y en una cantidad de respuestas a las situaciones que lo único que reflejan es que nuestro corazón necesita ser tratado por el Señor. Entonces, la mansedumbre es aquella serenidad del espíritu que es pacífica, que es humilde, en la cual el hombre no se deja arrebatar, no se deja dañar fácilmente por el enojo, por la ira, cuando los demás le hacen algo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 32, dice la palabra de Dios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué significa enseñorearse de su espíritu? Precisamente el apóstol Pablo nos enseña, cuando nos habla de los dones del Espíritu Santo,
que hablando del profeta, el profeta tiene dominio sobre su espíritu. O sea que no es que una persona tiene la profecía y entonces empezaba a hablar y hablar y hablar y no, es que no puedo parar, no. Nosotros tenemos la capacidad que nos da el Espíritu Santo, ese control sobre las cosas, ¿cierto? Entonces, el que se enseñorea de su espíritu es aquella persona que por estar lleno del Espíritu de Dios tiene control de sus emociones, tiene control de sus respuestas. El libro de Santiago en el capítulo 3 versículo 7 nos dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, el Señor a nosotros nos dio la capacidad y nos dio la delegación de sojuzgar la tierra, nos dio autoridad sobre los animales. Si usted no lo sabía, vaya, léase el primer y segundo capítulo del libro del Génesis, cuando Dios le dice al hombre: multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y a causa de que la serpiente engañó a Eva, a ver, no me voy a enrollar con eso porque esto es todo un estudio, pero nosotros tenemos autoridad sobre los animales delegada por el Señor. O sea que tenemos la capacidad de ejercer control, pero no cuando hablamos de nuestras emociones humanamente. Necesitamos la ayuda divina, porque nuestro corazón y nuestra humanidad siempre quiere inclinarse a las cosas de esta tierra y a las respuestas de esta tierra que van totalmente en contra de las respuestas divinas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros permanecemos en el Espíritu Santo, en la palabra, en la oración, en la disposición de ser transformados y de ser cambiados, entonces comienza a desarrollarse la mansedumbre en cada uno de nosotros. Dice el libro de Isaías, hay unas bendiciones especiales para cuando usted y yo comenzamos a desarrollar la mansedumbre. Recuerden que la bendición del Señor llega a nuestras vidas, nos ha sido entregada, pero comienza a activarse cuando el carácter de Cristo comienza a activarse en nosotros, comienza a darse una transformación de vida y entonces las bendiciones se van activando. El libro de Efesios nos dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, usted ya tiene las bendiciones del Señor. Lo que pasa es que se nos bloquean cuando nosotros estamos en el pecado y estamos haciendo cosas que son contradictorias, que van en contra de lo que el Señor ha establecido, pues las bendiciones no se pueden activar. Entonces, hay unas bendiciones que van a activarse en su vida y en mi vida cuando nosotros comencemos a caminar en el desarrollo de la mansedumbre. Y vamos a ver algunas de ellas. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire esto. ¿Con quién habita el Señor? ¿Con quién habita? Él dice: habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y el humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando nosotros desarrollamos la mansedumbre que el Espíritu Santo nos da, el Señor vivifica nuestro espíritu. O sea, las cosas de Dios, las cosas espirituales se activan en nosotros, las podemos recibir, las podemos entender. Es como que nos quitan la venda de los ojos, es como que nos quitan el velo, porque se desarrolla la mansedumbre hacia Dios mismo. Antes de ser mansos con los hombres, usted y yo, aprendemos y debemos ser mansos para con Dios, ser sencillos, ser humildes,
para poder ser corregidos, enseñados, transformados. Para que ese cambio del carácter se dé, tenemos que ser mansos, porque el Señor tiene sus métodos, Él sabe lo que usted y yo necesitamos, y entonces en ese tratamiento se presentarán cosas que a lo mejor no nos van a gustar, que no va a ser fácil para nosotros hacerlas y obedecerlas. Pero si somos mansos, humildes, sencillos delante del Señor, pues vamos a hacerlo, sabiendo que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que el Señor tiene como propósito nuestra bendición y nuestro crecimiento, que es nuestro Padre y nos ama, y Él no va a mandar a nuestras vidas cosas para destruirnos. Así que confiados en lo que conocemos y sabemos del Señor, nosotros vamos bajando la guardia y somos humildes y recibimos con mansedumbre lo que el Señor trae a nuestras vidas para bendecirnos. Isaías capítulo 66 versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Una persona que tiene mansedumbre, que camina en mansedumbre, que es humilde y sencilla delante de Dios, nos dice en este pasaje que los ojos del Señor estarán sobre esa persona. Y hay algunos pasajes en los Salmos donde dice que el Señor al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo acerca a sí mismo. El Señor viene a estar con el humilde. Y aquí nos dice que sus ojos están sobre aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra, que respeta su palabra. Aquel que sabe que la palabra de Dios es santa, es perfecta como Él. Es Él mismo manifestado a través de su palabra. Y por eso la guarda y se esfuerza y camina en obedecerla. Allí estarán los ojos del Señor. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Se acuerdan de esa prédica, ese sermón con el que el Señor Jesucristo empezó su ministerio así en grande allí en Galilea? Cuando estudiamos Mateo capítulo 5, 6 y 7, pues aquí está la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Primera de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estas son palabras que le da Pablo a Timoteo, a su discípulo que ya estaba, no digamos listos, porque nunca estamos listos, pero que ya era el momento de que Timoteo comenzara a ejercer su ministerio. Este es el consejo que le da su líder, que le da su pastor, aquel que le enseñó, y le dice: hombre de Dios, huye de estas cosas. Está hablando en versículos anteriores de cosas pecaminosas, injustas y todo eso, y le dice: siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, mire, el fruto del Espíritu, y la mansedumbre. En la Biblia se habla que el hombre más manso que habitó la tierra fue Moisés. Recuerden que Moisés era hebreo. Cuando Faraón dio la orden de matar a los niños hebreos, él fue escondido en una cajita, en un barquito. Él nació, fue escondido en un barquito, en una cosita, y la mamá echó eso por el río para salvar la vida de su hijo. Su hermanita Marian iba escondida, pendiente de la casita, de la cajita, hasta que esa cajita, esa cesta, la encontró la hija del faraón, y ella libró a ese bebé de las aguas. Sabía que era hebreo, pero dentro del plan de Dios estaba que la vida de Moisés fuera guardada, porque luego él iba a ser el instrumento para sacar al pueblo de la esclavitud. Resulta que Moisés creció en palacio, Moisés creció con muchas comodidades, era un hijo más dentro de palacio,
y tenía un carácter bastante fuerte y agresivo. Claro, era autoridad, era el nieto del faraón y tenía unas actitudes así de ira, de ser impulsivo. Él mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo y se fue y lo escondió en la arena, dice la Biblia en Éxodo. Pero luego, en Números capítulo 12, versículo 3, dice la Biblia, y aquí el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y en qué contexto se dijo esto? Cuando sus hermanos, María y Aarón, murmuraron contra él. Su propia familia se levantó contra él. Ah, que sí, ¿acaso solamente Dios habla a través de Moisés? Pero sé que se cree que va a venir aquí a mandar. ¿De dónde saca? Nosotros también podemos hablar y nosotros también. Y en fin, en Números capítulo 12 y capítulo 13 está todo este contexto. Ellos murmuraron contra Moisés y eso encendió la ira de Dios. Estaban murmurando contra Moisés por las cosas que Dios estaba haciendo. O sea que esa murmuración contra el siervo indirectamente era una murmuración contra Dios. Y Dios se levantó y mandó una plaga. ¿Y qué pasó? Que María quedó leprosa. ¿Se acuerdan? Que María quedó leprosa. Y Moisés no le dijo a Dios, sí, destrúyelos, mira el daño que me hicieron. Yo como les he servido y mire cómo se levantaron. No, este hombre intercedió por María. Cuando el pueblo se levantó contra Moisés y contra Aarón en otro episodio, por ahí en el capítulo 16 de Números, ellos no se pusieron a pelear con el pueblo, ni a gritarse con la gente, ni a decirle a Dios, destruye los que son malos, no. Dios manda una mortandad por esa rebelión de Coré y todo eso. ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón? Moisés inmediatamente, Aarón, vamos a traer el incensario y vamos a clamar por esta gente porque Dios los va a destruir. O sea, en lugar de estar pensando en él mismo, en su orgullo herido, porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos tocan el ego, nos tocan el orgullo, nos tocan la fibra. Pensaron más bien en que esa gente iba a ser destruida y que lo que ellos tenían que hacer era interceder, orar delante de Dios para que Dios tuviera misericordia. Por eso dice la misma Biblia que Moisés era muy manso, más que toda la gente, porque se levantaban contra él y él lo único que hacía era pedirle a Dios misericordia por ellos y esforzarse en la presencia de Dios para que Dios no destruyera al pueblo. Dios en varias ocasiones le dijo a Moisés, vea, le acabo con ese pueblo y le doy uno nuevo. Y Moisés siempre decía, no Señor, ¿cómo va a hacer usted eso? Ese es su pueblo. Usted se comprometió con ellos. Todos los pueblos vecinos saben que usted fue el que los sacó con mano poderosa de Egipto y si los destruye aquí, ¿qué van a decir? Que usted es un Dios injusto que sacó ese pueblo para matarlo aquí. No, Señor, por favor, no los destruya. ¿Será que nosotros tenemos esa actitud y esa respuesta cuando alguien se levanta contra nosotros? Y meditemos un poco en este momento. ¿Cómo reacciono yo cuando alguien me ataca de alguna manera? ¿Cuál es mi reacción? ¿Defenderme? ¿Buscar quien me defienda? ¿Mirar a esa persona en sus actitudes erróneas y equivocadas y resaltarlas para hacerla ver peor que yo y exaltar mi justicia delante de su maldad? Somos capaces de orar por esa persona para que el Señor tenga de ella misericordia. Buscamos la manera de ayudarla para que deje esa mala actitud y pueda tener un cambio en su vida. Pocas veces y muy pocas personas alcanzan a llegar a este nivel. Eso es la mansedumbre. Eso es la mansedumbre. Y yo sé que el Señor a través de este tema nos va a redarguir de muchos momentos y cosas puntuales que usted y yo hemos vivido donde nos damos cuenta que nos falta mansedumbre. Y si nos falta mansedumbre, pues como sabemos que todos van juntos, es porque nos falta fe.
Y nos falta fe porque no estamos caminando en bondad y en benignidad plena. Y nos falta porque la paciencia se nos agota muy fácil. Y perdemos la paz. Y los problemas nos hacen andar cabizbajos porque el gozo ya no fluye. Y todo esto consecuencia de que no vivimos en el amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Porque es el amor, y lo dice la Biblia. Sobre todo, el mayor de todos es el amor. El amor de Dios derramado en nuestros corazones, como dice la palabra del Señor. El amor de Dios traído a nuestras vidas, fruto de nuestra comunión con Él. Necesitamos, amados, caminar con el Señor y dejarnos transformar. Yo sé que ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección. Algunos hemos pasado por situaciones bastante duras en la vida para tener que aprender sobre esto. Yo he sido formada en esto y me falta mucho. Yo fui una mujer muy iracunda en mi niñez, en mi juventud. Yo vivía prevenida, me defendía de todo el mundo. Era una cosa terrible. En todo momento estaba dispuesta que si alguien me decía cualquier cosa, yo tenía la respuesta. Y he tenido que pasar cosas tremendas en mi vida que Dios las ha permitido en su soberanía para enseñarme. Ahora, pues ya no respondo así tan rápido. Oro, lo pienso, respiro. No que no me enfade. Sí, el enfado llega. Pero la respuesta es la que se trabaja. Señor, me han dicho esto, me dijeron esto, pero vengo a ti, ayúdame. Que no sea mi ego herido, mi orgullo tocado, sino que yo pueda ver más allá de esta situación, la necesidad de esa persona porque respondió de esa manera. ¿Cómo le va a afectar a esa persona lo que está haciendo contra mí, Señor? Porque en la Biblia dice que el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Yo soy tu hijo, Señor. El que se mete conmigo, pues tú me vas a defender y yo no quiero que esta persona vaya a recibir algo malo en su vida por haberme denigrado, por haberme insultado. Señor, mejor dame la capacidad de yo callarme hoy, quedarme tranquilo y más bien espero a que tú me hagas justicia. Hay gente que comete muchas injusticias contra nosotros. Hay momentos en los que el Señor nos dice que actuemos. Si a usted no le pagan el sueldo, usted tiene que actuar, usted ya trabajó, pues tendrá que denunciarle, tendrán que pagar, el obrero es digno de su salario. Hay cosas en las que nos tenemos que mover, pero hay otras situaciones donde el Señor le dice, vea, quédese calladito mejor, que yo me hago cargo de este asunto. Siga la vida tranquilo, ahora no guarde el enojo. No quiere decir que usted y yo nos quedamos calladitos ahí solamente en el Señor y pasamos un momento difícil, pero oramos y tal. Y luego tenemos guardado en el corazón esa rabiecita y en cualquier momento, ¡pa!, eso salta, una indirecta, no. La actitud del corazón tiene que ser plena y tiene que ser limpia. Tiene que ser algo que nace de nosotros, fruto de nuestro caminar con el Espíritu Santo. Hechos 26:10 nos muestra el testimonio del apóstol Pablo. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Ese era el apóstol Pablo. Ese era el apóstol Pablo. Pero luego de pasar por las manos del Maestro, del Señor, el apóstol Pablo dio un cambio en su vida y nos dice en 1 Corintios 9:19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ese que mataba a los que seguían el camino del Maestro, pasando este proceso de transformación, se hace siervo de todos. ¿Con qué objetivo? De rescatar esas almas de las tinieblas y traerlas a la luz admirable en el Señor Jesucristo. Y cuando estudiamos las cartas del Pablo, el libro de los Hechos, nos damos cuenta que no fue fácil.
fue golpeado, mejor dicho, a este pobre le hicieron de todo. Estuvo en la cárcel, fue perseguido, hablaron mal de él, pero recibió la recompensa, la más grande en su vida, que su carácter fuera formado como el carácter de Cristo. La Biblia nos enseña en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí viene la otra parte. Cuando nosotros tenemos que ir a hablarle a una persona, dice aquí, ustedes que son espirituales, primero, estamos en un entorno de una comunidad, su familia o en la iglesia, su trabajo, y hay que llamar a alguien porque está haciendo algo que no está bien, que no se ajusta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con orgullo, con altivez, con maltrato, con ironía? ¿O como dice la Biblia, en el espíritu, porque somos espirituales? Y venimos a restaurar. ¿Cómo? Con mansedumbre. Y mire la palabra, restaurar. Cuando usted llama a una persona para exhortarla porque está haciendo algo que a la luz de la palabra no está bien, no se ajusta, porque hay una actitud que hay que corregir, mire primero la actitud de su corazón antes de ir donde su hermano. Cuando usted como padre, como madre va a corregir a su hijo, observe la actitud de su corazón cuando va a corregir. Cuando entre esposos nos tenemos que corregir, guardemos y cuidemos la actitud del corazón. Lo sano es no pretender destruir a esa persona ni humillarla, sino ayudarla, porque está pasando por una debilidad en su vida. Y para que tengamos esa motivación de restauración, en nosotros tiene que haber mansedumbre, mucha sencillez y mucha humildad. ¿Y por qué dice la Biblia? Porque a lo mejor nosotros en cualquier momento podemos caer y hacer lo mismo. El que esté bien, cuide que no caiga, dice la Biblia. Mira lo importante de la mansedumbre en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Hermanos, dice 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? Decía el apóstol Pablo. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ese que mataba a los cristianos. Les dice, ¿cómo voy a ir a ustedes? ¿Con una vara a darles duro? ¿O me voy a acercar en el amor del Señor y con un espíritu manso? Y en Colosenses 3:12 nos dice el Señor, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que trabajar, es tiempo. Estas son las cosas que el Señor Jesucristo le enseñaba a los discípulos. Esto ya no era para las multitudes, esto es para los hijos del reino. Esto es para usted y para mí, que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, que hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. Esto es para usted y para mí, que tenemos una delegación divina y sublime. Y es de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra para que muchas almas sean libradas de la potestad de las tinieblas. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser transformados, porque se tiene que marcar una diferencia entre la luz y las tinieblas. Y si usted y yo somos los hijos de la luz, tenemos que vivir como se vive en la luz. Si usted y yo somos los hijos del reino, tenemos que vivir como se vive en el reino de Dios. No podemos pretender sacar de las tinieblas a otros cuando todavía nuestras vidas están en tinieblas. Porque no hemos vivido, no hemos alcanzado, no estamos caminando en esto a lo que el Señor nos ha llamado. Y recuerde algo muy importante. El fruto del Espíritu Santo, el enemigo no lo puede imitar. Satanás es un mentiroso y es un imitador.
Él quiere imitarlo todo para engañar, pero jamás podrá imitar el fruto del Espíritu, porque esto es la esencia misma de Dios y no la puede imitar. Usted y yo no podemos fingir ser mansos, es imposible. O somos o no somos, esto no puede fingirse. No podemos fingir la fe. Nosotros no podemos fingir el amor, o amamos o no amamos. Simplemente es así. Y qué bueno que el Espíritu Santo nos permita en este tiempo entender estas cosas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por este ejercicio espiritual. Llevamos 40 días hoy, Señor, estudiando tu palabra, conscientes de esta cuenta, Señor, de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Conscientes, oh Dios, de que ya es el momento de dejar nuestra vieja manera de vivir y vivir lo que tú nos has entregado, Señor. En este día queremos bendecir tu santo nombre, oh eterno y soberano, por la redención, por perdonar nuestros pecados, por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Tú pagaste el precio de nuestra redención, Señor. Tú llevaste nuestro pecado en la cruz del Calvario y la muerte no pudo detenerte. Fuiste levantado, Hijo de Dios, con poder por el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia, lo creemos y lo proclamamos. Y te damos gracias por haber derramado sobre nosotros tu Espíritu. Gracias, Espíritu de Dios, que estás aquí. Gracias que habitas en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Gracias, amado Espíritu de Dios, por revelarnos al Padre, por revelarnos a Cristo. Gracias por ser nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro compañero. Gracias, Espíritu Santo, por redarguir nuestros corazones. Gracias por capacitarnos para vivir las cosas divinas, las costumbres del reino, los principios de nuestro Dios y Padre. Y en esta mañana te pedimos perdón por la falta de mansedumbre en nuestro carácter. Pedimos perdón delante de ti, Señor, porque esto solamente refleja que vivimos en la carne, no en el espíritu, y que es más importante mi ego, una actitud egoísta, que lo que tú tienes, tus planes, tus propósitos. Pensamos más en nosotros mismos que en lo que tú has preparado para nosotros. Perdónanos por no haber sido mansos delante de ti, por cuestionar tu palabra, por cuestionar lo que haces, por rebelarnos contra la manera en que tú haces las cosas, Señor. Perdónanos, porque contendemos contigo. Perdón por no entender, por este espíritu violento que se ha levantado tantas veces para cuestionarte, Señor. Hoy nos postramos delante de ti, Señor, de una manera voluntaria. Yo me rindo a ti, Señor, y oro en tu nombre, Señor Jesucristo, que la mansedumbre forme parte de mi vida, que yo aprenda, Señor, a confiar en tu palabra. Todas estas enseñanzas, el conocer tu carácter, recordar en medio de cada situación que tú eres bueno, que tú me amas, que tú quieres lo mejor para mí, Señor. Que quitar y desarraigar lo viejo, lo pasado en mi vida cuesta un poco y puede hasta doler, pero es necesario para una restauración plena, para una transformación de vida. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos y humildes delante de ti. Ayúdanos, Señor, aunque no entendamos muchas cosas, estar postrados a tus pies y guardar y vivir lo que tú nos estableces hasta que veamos tu gloria, Señor. Y que de esa manera nosotros podamos mostrar esa humildad y esa sencillez delante de las personas que nos rodean. Señor, queremos ser llenos de tu amor. Necesitamos ser llenos de tu amor. Que cuando seamos corregidos no se enaltezca nuestro corazón y no busquemos defendernos y quien nos defienda y mostrar, Señor, que me han hecho algo malo y que estoy ofendido, sino que yo venga a tus pies con humildad, Señor,
y más bien pregunte, Padre, ¿qué debo corregir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Habrá algo de razón en lo que esta persona ha dicho? Como decía el rey David, Señor, si este hombre me maldice hoy es porque Dios se lo permite, yo no voy a hacer nada. Padre, perdónanos porque la ira a veces nos puede más. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos. Ayúdanos a tener un corazón manso, que podamos orar por el que nos agravia, que podamos interceder por el que nos daña, que podamos, Señor, recibir la corrección con humildad. Y si somos llamados a corregir, igual lo hagamos en el amor, con la actitud, Señor, y la disposición de restaurar al hermano, de restaurar a mis hijos, de restaurar a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa. Que podamos hacerlo con respeto, Señor, como nos has enseñado hoy, en amor por esa persona y recordando siempre que todos estamos expuestos a una caída y solo por tu amor, Señor, por tu poder, nos podemos mantener en pie. Gracias por tu amor. Gracias por tratar con estas áreas difíciles de nuestra vida, que sabemos que no es imposible alcanzarlo, porque es algo que viene de ti, Señor. Y por eso nos entregamos voluntariamente a tus manos. Yo te doy gracias por cada persona que está recibiendo esta palabra. Y oro, Señor, por la sanidad de sus almas. Y oro, Señor, por la libertad de sus almas. Que cada uno, Señor, pueda ser fortalecido en su ser interior para soltar el enojo, la ira, la prevención, Señor. Y podamos caminar juntos de tu mano, Señor, para ver tu gloria en nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Te bendecimos por estos 40 días. Hoy recordamos que subiste a los cielos, que estás vivo, Señor, y dice tu palabra, que estás sentado a la diestra del Padre y desde allí intercedes por nosotros. Glorioso es tu nombre, poderoso Yeshua, mi Mesías amado. Y en tu nombre oramos en este día. Amén y amén.